Bien, buenas noches para todos. Mi nombre es Luis Felipe Abril Castañeda, estudiante del curso de diseño de sistemas TI. Este es mi documento de identificación. Eh, Sustentación de final del modelamiento del sistema. El problema planteado fue un sistema en el que se solicita representar mediante el sistema el proceso mediante el cual los estudiantes presentan la solicitud a proyecto de grado, presentando una propuesta, la cual debe ser radicada ante el FUS del registro y control, y para su posterior evaluación por diferentes docentes, entre los que se encuentra un docente evaluador, un docente de programa, un profesor líder del sistema que posteriormente evaluará si el, la propuesta cumple o no con las especificaciones de un formato establecido. La identificación el proceso del modelado de dicho sistema inicia con una identificación de actores y de requisitos. Entre los actores se encontrarán los estudiantes, los docentes evaluadores, el líder zonal, el FUS y la oficina de registro y control. Entre los análisis de requisitos se analizaron requisitos funcionales y requisitos no funcionales del sistema. Posteriormente se realizó un diagrama de clases en el cual se establecieron cada una de las clases que intervienen dentro de nuestro sistema y se establecieron las diferentes relaciones entre ellas. Como podemos ver, hay una clase usuario en el cual tiene sus propios atributos y sus métodos. La clase estudiante, por ejemplo, que hace parte, la clase estudiante, líder y docente hacen parte también de un usuario, por lo tanto todos heredarían ciertos atributos y métodos de la superclase usuario. Y así se fueron estableciendo las diferentes clases y sus relaciones dentro del sistema. Posterior a esto se realizó un diagrama de actividades. En el diagrama de actividades lo que se pretende es definir cada uno de los actores o clases que intervienen dentro del sistema, qué tareas cumplen durante el proceso que se lleva a cabo, en qué momento y qué condiciones tienen para cumplir con esas actividades. En el diagrama de secuencias también es un diagrama dinámico del sistema, ya que nos permite ver cada uno de los actores que intervienen dentro del sistema y cuáles son las actividades o las funciones que cumplen y con quién se relacionan para cumplir esas actividades. Entonces, como podemos ver aquí, el estudiante radica un formato ante registro y control y selecciona una metodología de propuesta. La propuesta es entregada y registro y control es enviada al docente. Entonces, como podemos ir viendo, cada uno va cumpliendo un ciclo y un papel, entregando como una banderita de relevos en la que se van entregando cada uno sus actividades para finalmente recibir una respuesta por parte del líder zonal en el que el proyecto es aprobado o es enviado para su respectiva eh, eh, corrección. En el diagrama de componentes es un diagrama que permite ver de una manera muy grande cómo va a estar organizado el sistema. Entonces tenemos que nuestro sistema para poder ser usado va a hacer uso de una interfaz gráfica, de un componente lógico y de una base de datos. Estos se relacionan y cómo se va a relacionar la interfaz gráfica con el componente lógico y cómo el usuario se va a relacionar con el sistema. También en el diagrama de componentes podemos ver qué tipo de archivos vamos a usar para cada uno de estos componentes.
Y continuamos con el diagrama de despliegue, en el cual básicamente lo que hacemos es, ya con el diagrama de componentes, decir estos componentes cómo los vamos a organizar dentro de un hardware para que puedan ser usados por un usuario. Entonces tenemos que para hacer uso de la interfaz gráfica se necesita un computador con diferentes características como conexiones a internet, cierta memoria en RAM y de almacenamiento, y cómo van a estar almacenadas las bases de datos dentro del servidor. Y como siempre se aconseja, dividir a un lado las bases de datos y al otro lado las aplicaciones, todo esto unido mediante un switch de conexión. Entonces, básicamente durante el curso de diseño de sistemas de TI lo que hicimos fue analizar y estudiar un problema para diseñar mediante herramientas de lenguaje unificado, de modelado, cómo van a ser los comportamientos estáticos y dinámicos y estructurales de la propuesta que vamos a plantear. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus sugerencias.